Estamos tratando de comprender cómo debemos actuar como padres, como esposos, dentro de un sistema de familia. Y yo creo que el capítulo anterior estuvo intenso, muy intenso. Confieso que cuando escribí el capítulo terminé llorando. Yo terminé llorando, escribiendo. Por eso cuando lea esos capítulos, sepa que el autor no es de plástico, el autor es un ser humano y cada frase que estoy diciendo ahí la digo del corazón. He aprendido a identificarme con los hombres de Dios, no porque sea yo un hombre de Dios, sino porque intento ser un hombre de Dios. Y cuando vi a estos hombres, estas más de 20 familias que hice el análisis psicológico sistémico, porque de plano, explico un poquito más, yo llevé a mi consultorio a los hombres de Dios, porque cuando escuchamos mucho de Moisés, por ejemplo, pues imaginamos a Moisés así como que con las tablas de la ley en un lado y con la vara del otro lado. Así nos imaginamos a Moisés, ¿verdad? Entonces, cuando lo invito a mi consultorio, porque me lo llevé al consultorio para hacerle una entrevista, entonces le dije, querido Moy, Moisés, hazme el favor de dejar tus tablas por un momento y la vara particularmente, no me había estado a partir el consultorio, y entonces pásale, toma asiento, quiero hablar con el hombre de familia, quiero hablar con el padre de familia. Quiero que me platiques tu experiencia como padre con tus hijos, con tus 2 hijos. Quiero saber si no discutías con tu mujer y cómo manejabas esos conflictos relacionales siendo tú un caudillo, un hombre de Dios excepcional. Creo yo que no tenemos queja cuando observamos a este líder de Dios guiando al pueblo, y entonces queremos entender cómo guiabas tu hogar, porque si guiabas así al pueblo de Dios, yo supongo que habrás sido un padre excepcional, un marido excepcional. Esas eran las preguntas que yo tenía en cada uno de estos casos. Invito al rey David, y cuando yo veo al rey David, un hombre de Dios, grande hombre de Dios, y yo trato de entender la caída del rey y con mucho respeto hago las preguntas que debo hacer. Y cuando invito a Abraham, el padre Abraham, y a su mujer, y tantas historias que elegí para hacerles un análisis psicológico sistémico, como lo hago con las familias en mi consultorio. Y yo digo, si Dios permitió que esos errores de estos grandes hombres de Dios quedaran plasmados en su libro sagrado, es porque Él quiere que entendamos algo. En primer lugar, vamos a comprender que Dios no encubre a nadie, y todos los errores, Dios no nos pinta hombres perfectos, nos pinta seres humanos. Y tenemos mucho que aprender. Cuando terminé de hacer esta investigación, yo terminé amando a cada uno de estos hombres, amándolos por sus errores, amándolos por lo que ellos hacían, por cómo vivían, por todo lo que ellos experimentaron. Y me doy cuenta que nosotros somos tal como ellos y ellos son tal como nosotros. Erróneamente, cuando escuchamos que sus nombres están en la Biblia, pensamos que por el simple hecho de que sus nombres estén en la palabra de Dios, ellos iban a ser hombres perfectos, que incluso el poder de Dios les ayudaba a ocultar sus pecados, que el poder de Dios les ayudaba a resolver sus conflictos relacionales, y esto no es así. Cuando estos hombres no le dieron entrada al poder de Dios, el poder de Dios permaneció quieto, como en nuestras vidas. Si supiéramos todo el poder que reposa en estos cantaritos de tonalá que somos cada uno de nosotros, porque la palabra dice que somos unos tarros, unos vasos de barro, débiles, frágiles, pero si supiera todo el poder de Dios que está dentro, todo el proceso de transformación que Dios quiere hacer y todo el éxito que Dios quiere traer a nuestras vidas para que seamos lumbrera a la gente allá afuera, comprenderíamos y dejaríamos actuar el poder de Dios en nuestras vidas, y Dios haría milagros como lo hizo en la vida del rey. Ese día, cuando Natán estaba frente al rey, el rey cayó postrado, humilde, siendo el rey, y dijo: he pecado. No se justificó, no dijo, es que mira mi mujer, mira lo que hizo fulano, mira el cansancio, mira el estrés. No, dijo, he pecado porque he pecado.
Y al decir he pecado, este hombre estaba dándole espacio a la gracia de Dios. Por eso lo volvió a utilizar Dios y su mano vuelve a escribir ese salmo que leí tan hermoso, en donde confiesa el pecado, igual que en el Salmo 50, cuando nos explica el dolor y la tristeza que le acarreaba el pecado. Dice cosas tan profundas en la palabra que a veces leemos los salmos y no nos damos cuenta que hay detrás de estas historias. Mire, es el Salmo 51, corrijo, no el 50, pero escuche: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y empieza a decirnos una confesión. Ahora que tengo la posibilidad de escribir, cada vez que estoy frente a mi computadora escribiendo, yo pienso cuánta gente puede ser bendecida por lo que Dios quiera decirle a cada quien. Y yo quiero ser utilizado, de verdad quiero ser utilizado por Dios en todo esto. Trato de que Dios pueda verme a mí como lo que soy, un ser humano totalmente pecador y defectuoso y programado, mal programado. Y, Señor, yo creo firmemente que tú obras milagros, hazlo realidad en mi caso, en mi familia, para que podamos ser una lumbrera a mis hermanos. Dios está haciendo un milagro en nuestras vidas y agradecemos a Dios por eso. Pero cuando volteo a ver la sentencia que Dios dictó en contra del rey, una sentencia profunda, dolorosa, es: yo levantaré el mal contra ti de tu misma casa. Y cuando escuchamos y vemos la historia de David, yo dividí la historia de David en dos bloques. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando hablo del ascenso del rey, impresionante. Y la segunda parte, otro capítulo donde hablo de David como padre de familia. Cuando lea ese capítulo, se va a dar cuenta de los desastres que llegaron al hogar del rey gracias a que él abrió la puerta al pecado en su casa. Y a veces creemos que una canita al aire no va a traer consecuencias. Cuando analice esta historia y vea la historia de los pecados sexuales que se dieron en su familia, se va a dar cuenta que fue un efecto intenso, pero muy intenso. Va usted a observar cómo uno de sus hijos desea sexualmente a una de sus hijas y cómo la violó, la tomó con engaño por recomendación de uno de los sobrinos del rey. Escuchamos la historia y no imaginamos la trascendencia. Trate de pensar en su sobrino y que su sobrino vaya a orquestar el abuso sexual de uno de sus hijos con otro de sus hijos. Vea lo enfermo de esto. Pero cada vez que David se encontraba con una sentencia de estas, él recordaba la sentencia de David: yo traeré el mal contra ti de tu misma casa. Posteriormente van a darse cuenta cómo en el coraje que tenía Absalón en contra de Amnón, que había abusado en contra de Tamar, y Absalón resguarda el enojo en contra de su padre y no dice nada, y le dice a su hermana: no digas nada, hermana mía, dame tiempo. Y al cabo del tiempo, Amnón fue asesinado por su propio hermano Absalón. El rey lloraba por la mujer violada, su hija, y por el violador. David sufrió y lloró por la víctima, por Amnón, su hijo asesinado, y lloró y sufrió por el asesino. Y a veces escuchamos las sentencias y no imaginamos la profundidad de la historia. Pero además Absalón se levanta en contra del rey. Ya la paz se fue de la familia del rey, del hogar del rey. Y cuando se levanta en contra del mismo rey, y entonces Joab, el general de David, asesinó al hijo del rey. David lloraba. David pega unos gritos de dolor y gritaba: Absalón, hijo mío, Absalón. Y escuche la frase del rey: ¿quién me diera estar en tu lugar? Ya quiero la muerte, decía este hombre. Quiero la muerte, no puedo con tanto dolor. Pero él recordaba en el silencio de su alma: yo levantaré el mal contra ti de tu misma casa. No juegue con esto.
está jugando el futuro de sus hijos, la paz de sus hijos, el hogar y la estabilidad en el hogar. Tantas cosas que se ponen en riesgo cuando el hombre o la mujer dan entrada a pecados de este estilo. Pero como he hablado tanto de los hombres de Dios, creo que ya me tocó el turno de hablar de un servidor. Permíteme platicarle mi historia. Déjeme presentarle a don Rosalío Contreras primero, mi abuelo. Las fotos que va a ver en la imagen de la portada son reales. Es mi familia. Y ahora quiero presentarles quiénes son ellos. Don Rosalío Contreras primero, un hombre de campo, un hombre fuerte, un hombre rudo, un capataz, un hombre rico, un hombre que tenía poder y control, un hombre trabajador, un hombre estable que se encuentra con doña Josefa Ortiz de Domínguez, como puede ver. ¿A poco no? No, mire, si no lo cree, dale uno más para que vea. ¿A poco no? Ahora sí lo puede recordar. ¿Verdad que sí? No se haga el jovencito. Usted utilizó los centavos también. Y por eso usted le dice a su hijo, no tengo ni un cinquito. Es por eso, jóvenes. Doña Mercedes, una mujer tranquila, hermosa, una mujer que hizo una relación estable con mi abuelo, y de ellos el fruto es don Rosalío Contreras II, es decir, mi papá. Después de 10 hijos, nace el número 11, que es mi padre, y empieza la dinámica relacional en el hogar. Cuando vi estas fotos me dio curiosidad insertar mi imagen, y entonces ahí me encuentro con Rosalío Contreras III. Ese soy yo. Fíjese nomás cómo han pasado los años, dice uno cuando ve una cosa de esas. Lo primero que yo vi cuando observé las imágenes ya en perspectiva, yo dije, la raza está mejorando. Dice mi esposa, con ese me casé. No sé en qué momento se convirtió en esto que tengo de esposo ahora, pero el tiempo transcurre. Si nos concentramos en don Rosalío Contreras II, él se encuentra con doña Teresa Rosa de Lima Luna Bárcenas, para que vea que había abolengo en la familia. Y ellos, siendo novios, se casan. En mi familia, de parte de mi mamá, una familia acomodada, muy acomodada, que habían 11 en un solo cuarto. Se voy a imaginar lo acomodado que estaban, definitivamente. Y miren nomás la chamba que hicieron mis papás, para que vea que ellos no perdían el tiempo. Y entonces, definitivamente, cuando nosotros, mi esposa y yo nos casamos, pues se puede imaginar que nosotros también decimos, pues nada más tuvimos 5 hijos. Ahora verá por qué. Ahí tiene usted a don Juan Gutiérrez y doña Antonia Pérez Trujillo. Mis suegros están hechos a mano. Mire, cuando veo esa foto, yo digo, híjole, qué barbaridad. Parecen imágenes de cera, de museo, bonitos. ¿Por qué cree que mi chula está tan chula? Ahora puede ver por qué. Qué barbaridad. Pero ellos no perdían el tiempo. Mire, nomás dale una más para que veas. Ellos sí hicieron tarea para que vea. Son 13. Usted va a contar 12. Porque la que está tomando la foto está detrás de la cámara. En aquellos años no existía el concepto del selfie, ¿verdad? Pero quizá mi cuñada se hubiera asomado, hubiera sacado una mano, pero la única prueba de que estuvo ahí fue el clic de la cámara. Pasan los años y comprendamos que las familias se fusionan, y entonces el 29 de junio de 1991, observe la imagen donde estoy yo. Ese monito de azul soy yo. El penúltimo de una familia de 8. Y del otro lado, con mi esposa, esa es la muñeca, la número 12 de 13. Nos unimos, como puse en el video, y usted vio el video, el promo, se imaginaba que eran imágenes X. No, es mi familia. Y entonces nos unimos y también hicimos tarea, dale uno más. Ahí están mis 5 chiquillos. Denle un aplauso a mis chiquillos, por favor. ¡Qué barbaridad! Mire, ¿por qué 5 hijos? Tenemos 2 historias. ¿Por qué 5 hijos? Pues mi esposa quería 13 y yo quería 8. La diferencia fueron 5. ¿Se nota cómo puede llegar uno a acuerdos?
Es increíble cómo el tiempo transcurre, es increíble cómo estamos transformándonos. Pero sabe, quiero mostrar otras imágenes importantes. Yo cuando estoy dando conferencias como estas, ahí en la portada del libro va a observar usted estas imágenes que son reales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la fusión de dos familias. Por eso puse las imágenes en ese orden para que se entendiera que dos historias, dos personas están uniendo sus patrones en un punto en su historia, queriendo formar una familia, un hogar. Cuando abro yo el álbum de mi familia, yo veo que mis padres se casan y yo comienzo a aprender cómo debe comportarse un hombre, mi padre, un caballero con mi madre. Mi padre enamorado de mi madre. Mi padre un hombre romántico, tenemos una línea árabe ahí en la línea y le salió lo árabe a mi papá, no por el harem, sino por aquella parte romántica, en el saludo típico que daba mi madre. No, siempre mi mamá tuvo un lugar especial. Y ahí usted va a ver en la parte de abajo a mi mamá alpinista. Hágame usted el favor. Están trepando el Popocatépetl. Y entonces mi papá se hace novio de mi mamá y van a escalar el Popocatépetl en aquellos años en donde Don Goyo no estaba como ahí todo efervescente como está ahora, ¿verdad? Que de hecho cuando hizo erupción mi madre lloró y lloró profundamente, en serio. ¿Por qué? Porque iban de forma continua a la escalada. Y a mi papá, debo confesar que a mi papá lo bajaron en camilla porque le dio mal de montaña, hágame el favor. Y entonces traemos en la familia el gusto por la montaña, por la escalada, gracias a mi mamá. Ellos hacen tarea, dale un clic más, por favor, llegan y se casan y es como nace la familia Contreras Luna. Hay imágenes que yo quisiera que no existieran en mi historia, como esta. Es real, es real. Ahí estamos viendo a mi papá alcoholizado. Empezaban la vida juntos. Observe el rostro de mi madre mirando a mi padre, levantando la copa, pero ya empezaba a tener confusión y dudas en su mente, en su historia. Y entonces yo empiezo a darme cuenta que en mi historia hay patrones que yo debo identificar. Y el primer patrón que yo puedo observar se llama alcoholismo. Mi padre fue un hombre alcohólico. Y un hombre alcohólico lastima a los hijos, lastima a la esposa. Un hombre alcohólico lastima sus finanzas. Un hombre alcohólico lastima su cuerpo, lastima su fe, lastima su iglesia, lastima a sus amigos. El alcoholismo es destructivo. No es un pequeño placer, no es un momento de relax. No es un momento de descanso, esos son marañas y engaños que el diablo quiere meter en nuestra mente para mantenernos esclavizados al alcohol. A veces no es alcohol, a veces puede ser el juego, pueden ser las apuestas, pueden ser las drogas, pueden ser las compras, puede ser cualquier tipo de conducta adictiva, pues uno de los primeros patrones que yo identifiqué en mi hogar, en mi familia de origen, es precisamente el alcoholismo. Pero la siguiente foto nos habla del paso del tiempo. Yo quiero que vea el rostro de mi madre en esa foto. ¿Ve la tristeza? ¿Ve el dolor? ¿Ve la angustia? Había pasado el tiempo ya. Mi padre, policía judicial entonces, empezó a desarrollar otros patrones típicos en él. Porque él no solo fue alcohólico, sino también fue un hombre infiel. ¿Por qué cree usted que escribí el libro Hombres Infieles? Porque yo traigo el programa de infidelidad. ¿Por qué me interesa tanto comprender la mente del infiel? Porque tengo temor de lastimar a mis hijos, a mi esposa, con esos programas tan tóxicos que yo traigo en la mente. Y entonces si yo sumo el patrón de alcohólico, que es la conducta adictiva, con el patrón de infiel, imagínese nada más lo tóxico que puedo llegar a convertirme en mi hogar. Y si yo suelto esos patrones, voy a herir a mi familia y voy a hacer de mal testimonio a todos aquellos que en un principio pude llegar a haber sido heraldo. Decía el apóstol Pablo, seguramente yo puedo ser también eliminado. Y por eso ando día tras día a la luz del Señor diciendo, Padre, por favor, ayúdame, que este día pueda reflejar tu gracia en mi ministerio,
en mi familia, pero yo sé que traigo el coyote guardado y yo sé que traigo los programas que se me pueden activar. Y entonces yo comienzo a entender la actitud de mi papá, la forma de padre que fue él, y me encuentro con un hombre violento, un hombre que nos disciplinaba bajo el barniz de estoy disciplinándoles, y mi padre nos golpeaba, y nos golpeaba bastante fuerte. Mi papá no era el tipo de hombre que hubiera disciplinado con una vara y unas 3 en las pompitas, eso hubiera sido bastante sano. No, mi papá era el tipo de hombre que golpeaba con puño cerrado y luego patada y golpe donde cayera, porque se volvió un hombre violento. Y entonces cuando yo empiezo a entender esos programas que yo traigo, y yo soy un padre de familia, ¿puede imaginar cuando me convertí en padre lo que vino a mi mente? ¿Se puede imaginar? Yo como alcohólico, yo como infiel o yo como violento, cualquiera de esos 3 papeles destruirían profundamente a mi familia. Y entonces debemos analizar los patrones y la historia y todos los programas que tenemos metidos en nuestra mente. Claramente yo empecé a mostrar la rebeldía a mi padre. Dale un clic más, por favor. Cuando veo el rostro de mi padre y recuerdo la dureza de su expresión, la dificultad que tenía mi papá para abrazar. ¿Cómo hubiera deseado una plática con él? Que él pudiera llegar conmigo y me hubiera dicho, mijo, cuidado con el alcohol, cuidado con las drogas, cuidado con el sexo, mijo, las finanzas se manejan así, mira, tu trabajo puedes manejarlo así, tu programa del día deberías de trabajarlo así, y que yo pudiera llegar y decirle, papá, me quiero casar, y que mi padre hubiera guardado silencio y me mirara a los ojos y que pensara, no sé qué decirte, hijo, no sé qué decir. Pero estoy elaborando el programa en mi mente de qué debo decirte, hijo. Y créeme, tenemos una plática pendiente tú y yo. Porque quiero hablarte del matrimonio, de lo hermoso que es tener a una mujer, pero quiero decirte tantas cosas que te he dicho por estos casi 23 años, que ahora quiero decirte, mi hijo, me encanta la idea de que llegues a un punto en tu vida donde puedas cerrar ese ciclo de vida con nosotros en casa y que te puedas salir de casa como Dios nos pide. No pudo ser el tipo de padre que yo hubiera necesitado, pero yo puedo ser el tipo de padre que mis hijos necesitan. Pero en aquellos años mostré mi rebeldía de muchas formas. Dale un clic más, por favor. Y entonces yo comencé a tener problemas, reacciones, violencia, hasta que me fui de mi casa. Si usted supiera con quién está hablando, no me creería nada de lo que le estoy diciendo. Si usted me hubiera visto a los 17, 18 años de edad, diría, ¿cómo Dios ha trabajado en la vida de este hombre? Me fui a vivir a la frontera. Y ahí pasó de todo. ¿Sabe a qué me refiero? No ponía límite. El día que me iba, mi madre me dijo, hijo, Dios quiere tu vida, entrégasela. Te voy a regalar 3 capítulos de la Escritura. Proverbios capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Mi madre sabía los programas que yo tenía. Lo veía en mis ojos. Y se quería activar lo que mi abuelo hizo con mi abuela, lo que mi padre hizo con mi madre. Y ahora se empezaba a activar en mí. ¿Ya los leíste, hijo? Sí, le dije y me fui. Claro que no lo había leído. Llevé una vida perdida en ese año particularmente. Hasta el día en que yo, siendo cristiano, no estoy hablando de que era inconverso, no, yo era cristiano. Yo ya era un creyente. Dale uno más, por favor. Fue entonces cuando me encuentro con mi chula y entonces la historia empieza a cambiar. Nos unimos nuestras vidas, nos relacionamos, pusimos nuestras vidas en las manos de Dios y queremos escribir una historia diferente. Respeté a mi mujer, no toqué a mi mujer hasta el día de que nos casamos. Y era un pacto que yo tenía con esa oportunidad que veo en los ojos de mi esposa, que Dios me ha dado. Y yo digo, amor, de verdad desde que éramos novios, he cuidado de ella. Anoche nos dimos un besote de esos que ya quisieran.
Y yo le dije, mi reina, he cuidado estos 26 años de ti y quiero cuidar de ti el resto de mi vida. Y me dijo, no sabes cómo te lo agradezco. De verdad, puede uno romper los patrones. No soy alcohólico. Mire, ni chochos tomo. Esto es un tecito, ¿eh? No, chochos sí tomo. No tengo esa clase de vicios. No tengo ni un vicio. He sido liberado de esos patrones soy un hombre fiel. Puedo decir frente a ustedes, no he engañado a mi esposa. Ella lo sabe. Dios lo sabe. Pues ya con eso, ¿qué más queremos? Pero no quise que uno traiga el coyote guardado ahí adentro. Y soy un padre cercano a mis hijos y ellos lo pueden atestiguar. No soy un hombre violento con ellos, soy un padre cercano. ¿Por qué puedo tener ese tipo de paternidad? ¿Por qué? Porque he decidido dar el espacio a la gracia de Dios en nuestro hogar. He decidido tomar la ley de Dios como mi cabeza, como mi guía. Y yo le pido, Dios mío, ayúdame para que yo pueda guiar a mi familia. Y he tomado responsablemente el papel que Dios me ha conferido. Y yo amo mi papel como padre y como esposo. Pero tengo que trabajar todos los días. Como yo le invito a usted a trabajar todos los días en todo esto. Muestra una diapositiva más, por favor. Por eso escribí este libro. Cuando Dios reveló sus leyes al pueblo de Israel a través de Moisés, Él dijo una frase que me inspiró para escribir esta obra. Yo soy tu Dios fuerte y celoso. Y escuche la frase, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y a veces no entendemos lo que Dios quiere decirnos con esas frases tan profundas. Dios no ignora la maldad que se transmite de padres a hijos por generaciones. Nosotros que tenemos hijos somos la generación número 3 de nuestra línea. Usted y yo somos llamados por Dios a programar a nuestros hijos con un legado nuevo, con un programa santo, con un programa de liderazgo espiritual, con un programa de fe, con un programa de relación y cercanía. A pesar de que usted fue lastimado por sus padres, herido por su historia, lastimado por los vicios, etcétera, usted es llamado por Dios a decir, hasta aquí en mi historia, y yo quiero que a partir de aquí hacia adelante, yo quiero una visión diferente. ¿Por qué? Porque quiero hacer un programa diferente por amor a Dios y por amor a mi familia. Pero ¿sabe? Cuando me meto a las historias bíblicas y me doy cuenta que estos hombres eran efectivamente seres humanos comunes y corrientes, quiero que observe ya en una perspectiva sistémica con lo que me encontré. Dame una imagen más, por favor. Quiero que observe esta historia. Quiero partir el relato en esta historia. Ese hombre se llama Esaú. Dale un clic más, por favor. Y este otro se llama Jacob. Estos dos tenían una relación de conflicto. Dale uno más. Observe cómo se grafica una relación de conflicto. Si usted observa en sus notas, yo ya le escribí todo el diagrama completo para que no se me pierda en la página 6. Ahí va a encontrar el diagrama para que me preste toda su atención. El diagrama está completo ya. Y entonces cuando yo comienzo la investigación generacional, una pareja llama a mi consultorio preocupados, muy preocupados. ¿Sabe por qué? Porque el mayor amenazó de muerte al menor. ¿Puede creer eso? No se trataba de que el mayor traiga coscorrones al menor, como suele ocurrir. No es que el mayor golpea al menor, es que el mayor amenazó de muerte al menor. Y entonces cuando yo veo a estos dos chavos, y yo me encuentro con que estos dos chavos son hijos de un hogar más o menos estable, dámele uno más, y yo observo a estos dos en una perspectiva ya sistémica, me doy cuenta que los padres se llaman Isaac y Rebeca, y tienen un hogar más o menos estable. Trato de entender cómo funcionan estos en su sistema, y me doy cuenta, según la revelación bíblica, tratando de comprender cómo se daría la historia entre estos dos. Apúntelo como una referencia bíblica y en sus notas en el Génesis, el capítulo 25, el verso 27 y 28. Lo voy a leer, escúchelo.
Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Estoy en Génesis capítulo 25, versos 27 y 28. Lo primero que salta a la vista entonces es que los hijos son diferentes. Y entonces me encuentro con que Esaú es un hombre peludo, un hombre del campo, un hombre de casa con Z, es un hombre agreste, es un macho mexicano. Bueno, es un macho hebreo. Y luego volteo a ver al Jacob, lampiño, artístico el muchacho. Este es un hombre de casa con S. Es un cocinero excepcional porque la mamá le enseñó a cocinar. Y entonces me doy cuenta lo que dice el verso 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Grafiquemos esto, dale uno más. Observe los vínculos relacionales, porque de pronto el papá comienza a preferir a uno de los hijos. ¿Por qué? Pues porque era el peludo, era el macho, este es mi orgullo. ¿Qué va a hacer la mamá entonces? Dale uno más. Observe a la mamá lo que va a hacer es en respuesta a la ausencia de afecto entre el padre y uno de los hijos, la madre va a tratar de tomar la mano de uno de los hijos desfavorecido por el padre y la mano del padre y va a tratar de unirlos y ahí comienza la historia oscura en los hogares. No lo intente en casa. No lo va a lograr. Madres de familia que quieren ayudar a su hijo desfavorecido por el padre, esos hijos invisibles, esos hijos que no llenan el ojo del papá, pero cuando llega el Esaú, este es mi hijo, platícame, mijo, ¿cómo estuvo la cacería hoy día? No, papá, fíjate que agarré el arco y la flecha, lo tendí, ¡pam! Y luego otro, ¡pam! Y ahí está el papá y el hijo. Y el Jacob, ¿dónde está? Está en un rinconcito observando a la distancia y tratando de llamar la atención del papá. Papá, te preparé unas lentejas, ¿te gustan? Ah, sí, mijo, ahí déjalas. Platícame, Esaú, dime cómo están las cosas. Imagínese la mamá observando toda esa escena. Mire, esto se puso tan intenso que dije, no, tengo que saber la verdad. Y entonces, ¿dónde se me ocurre meterme a la recámara de Isaac y de Rebeca? Y escuché las pláticas de ellos. Ellos platicaban uno con el otro. Y escuché cómo Rebeca le estaba diciendo a Isaac, tienes 2 hijos, no solo tienes uno. Tienes que ver la cara que tienes cuando llega Esaú. No tienes ojos para Jacob, dedícale tiempo al Jacob. Se nos va a hacer homosexual el muchacho. Llévatelo a la chamba, enséñale el arco y la flecha, enséñale el oficio, dedícale tiempo, parece que no lo amas. No, la mujer se puso tiqui, 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 tiqui y volteé a ver a Isaac tratando de encontrar una respuesta. ¿Y sabe qué le dijo Isaac a Rebeca? Nada. Nomás se le quedaba viendo y agarraba el control de la televisión y le empezaba a cambiar los canales. Y empecé a observar un enojo fuerte en Rebeca, porque está lastimando lo más sagrado que tiene una mujer, sus hijos. Uy, hombres de familia, no se meta en el territorio de la mamá de esa forma, porque va a salir mal herido, créalo. Y entonces empiezan a dar algo que se llaman coaliciones. Dámele una imagen más. La distancia que se genera entre el padre y el hijo. ¿Producto de qué? Producto de la forma en que la mamá quiere ayudar al hijo. Escúcheme bien. Cuando usted llega con su marido y le dice, tienes 2 hijos, dedícale tiempo, no tienes ojo para ese muchacho, va a ser imposible que su marido quiera dedicarle más tiempo a su hijo. Usted está siendo odioso al Jacob delante de su padre. No es culpa suya, que quede claro. Simplemente usted lo que está haciendo, usted está rompiendo con los criterios de lo que Dios nos pide aquí. Usted no está poniendo respeto a su marido. No que no tenga que decirle nada, pero tiene que cuidar cómo lo dice. No se ponga usted como Mical, muy bonito.
Muy bonito, descubriéndose el rey delante de las criadas como un cualquiera. Fíjese nomás qué falta de respeto. ¿Y usted cree que eso iba a ayudar a David para que David dijera, ay, sí es cierto, ya no voy a danzar delante del arca? Eso no iba a ocurrir. Este hombre de Dios tenía que manifestar su gozo que tenía porque estaba llegando el arca a la ciudad de David. Pero una mujer que no comprende al hombre y no ayuda al hombre, comienza a juzgar, comienza a mirar y se genera otro vínculo relacional raro, porque también la mamá y el hijo mayor empiezan a entrar en conflicto. Pero mire, dale uno más. Cuando vemos esto en un esquema, el enojo está evidentemente ahí entre el mayor hacia el menor. Cuando vemos esto en un esquema y nos concentramos, dale uno más, en Isaac, va a observar que resulta ser que Isaac es hijo de un matrimonio más o menos estable. También, Abraham y Sara. Un matrimonio donde hay una esterilidad. Y la historia de los padres de Isaac se concentra en la esterilidad de Sara. Y Dios los llama. Y cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice, escuche la palabra de Dios, sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Y yo, dice Dios, haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás bendición a todos los pueblos de esta tierra. ¿Por qué el énfasis de corta con tu historia, corta con tus padres, corta con tu tierra, corta con la dependencia emocional y económica que tengas de tus padres, y yo voy a hacer de ti un hombre de Dios y vas a bendecir a todos los pueblos de esta tierra? ¿Por qué el énfasis? Porque Abraham traía sus patrones, porque Abraham traía su historia. Por eso el énfasis de deja tu padre, deja tu tierra, deja tu historia, para que empecemos a escribir una nueva historia. Es el llamado que Dios nos hace hoy día. Dios quiere hacer algo grande en sus vidas. Confíen que Dios puede hacer algo grande con nuestra historia. Pero resulta ser que Dios los llama cuando son ancianos. Había tres elementos que hacían imposible el cumplimiento de las promesas de Dios. Se trataba de un matrimonio de ancianos. Abraham tenía 75 años de edad y Sara tenía 65 años de edad. Imposibilidad número 1. Imposibilidad número 2, Sara era estéril. Imposibilidad número 3, Abraham no tenía un ejército para poseer una tierra. Pero allá arriba estaban prometiéndole, yo voy a hacerlo. Tú obedece. Y la palabra de Dios nos dice que Abraham obedeció y salió. Pero resulta ser que después de que lo saca de su tierra y lo establece en Canaán, Dios no hace acto de presencia y nada más deja pasar 25 años para que llegara Isaac. 25 años. 25 años. ¿Por qué 25 años? Yo voy a decirle por qué. Dios vio tan inmadura esa pareja, los vio chavalones como para darles un chiquillo. Y dijo, estos tienen que madurar un poquito más, y entonces los convirtió en ancianos, auténticos ancianos, antes de darles el cumplimiento de la promesa. Pero en esos 25 años, durante esos 25 años, Dios aparecía a Abraham y le decía, ¿ves las estrellas del firmamento? Pues te voy a dar hijos como estrellas ves en el cielo. Y se fue Dios y desapareció otros 10 años. Y apareció otra vez Dios y le dijo, ¿ves la arena del mar? Te voy a dar hijos como la arena del mar. Y desapareció Dios otra vez. Otros 5 años más. Abraham, no te rindas, te voy a levantar una descendencia enorme. Y yo creo que Abraham, oye Señor, me estoy haciendo viejito. Y cumplió la promesa 25 años después. Pero resulta ser que en esos 25 años, acostumbrado a andarme metiendo en las historias de las personas para tratar de entender y comprender efectivamente en dónde está el problema, me topé con una plática de alcoba. Sara estaba triste. Sara estaba desesperada. Sara tenía una necesidad profunda de ser madre. Y en ese instante, Sara le dijo a Abraham, Abraham, tú sabes que yo ya soy vieja.
tengamos un hijo de una esclava que yo tengo que se llama Agar. Dale uno más, por favor. Y entonces Agar aparece en la conversación. Tengamos un hijo de nuestra esclava. Utilicemos el vientre de Agar. ¿Qué debía de haber hecho Abraham? ¿Qué debía de haber hecho Abraham? Tenía que haber volteado arriba y tenía que haber dicho, Dios mío, ¿qué hago? Tenía que haber volteado a ver a su esposa, porque Dios lo puso a él como líder en su hogar, y tenía que haberle dicho a Sara, no Sara, no. Dios nos dijo claramente que de ti venía un hijo y él va a levantar hijos hasta de las piedras. Dios puede hacerlo, ten fe. Y era el momento de abrazar a su chula, darle un beso y decirle, mi reina, comprendo tu tristeza. Cómo quisiera estar en mis manos el poderte dar un hijo, pero sabes que esto está en las manos de Dios. Confiemos en Dios, Él nos ama. Y era el momento en que el líder de familia tenía que salir y poner el orden en ese lugar. Pero ¿qué hizo Abraham? En lugar de voltear para arriba, voltea para el otro lado y voltea a ver a la tataranieta de Cleopatra, una egipcia hermosa llamada Agar, una muchacha joven. Oiga, le están dando barra libre y la señora está diciendo, yo pago, imagínense. Ahora sí que ¿quién le dan pan que llore? Me he encontrado con cada plática bizarra de la pareja. Es que nuestra actividad sexual está muerta, tenemos que hacer algo. Y el sexólogo nos recomendó meter pornografía en nuestra relación. Y eso va a activarle sexualmente. Y es más, invítese a la comadre, hombre, pues ¿para qué les echo una manita ahí a ver qué pueden hacer los tres? ¿Qué? Y ahí está el hombre de Dios, en lugar de voltear a ver arriba, está volteando al ser humano buscando consejos del hombre, llenos de pecado, llenos de lujuria, llenos de lascivia. ¿Qué cosa le pueden decir que no diga la palabra de Dios? Va a estar en contra de lo que Dios dice. Créale a Dios. A ver, ¿por qué no buscó al pastor? Es que Kenton es muy conservador. No estaba hablando de esta iglesia, perdón, discúlpeme. Es que el pastor es muy conservador. Y todavía le barniza ahí, es que me da pena. No, ¿cómo cree que usted es el pastor? Es un santo, ¿cómo voy yo a hablar de estas cosas pecaminosas, del sexo y cosas de esas? Y, mire, los hombres de Dios guían a la congregación porque es nuestra responsabilidad delante de Dios. Conozco al pastor Kenton, conozco su dedicación a la obra. Se ve, obsérvelo. Acérquese con confianza. Te voy a saturar la agenda, hermano, pues ya de por sí estás hasta acá, pero de verdad, anímese a llegar y dígale, pastor, tengo un problema. Y este es el problema, no queremos caer en un acto de adulterio, pero la verdad es que ya no sé qué hacer. Abraham tenía que haber dado ese paso y no lo dio. En cambio de esto, dale un clic más. Llegó a Agar en una relación sexual, en una actividad sexual, llega un joven llamado Ismael. ¿Cómo sería la relación de la familia a la llegada de Ismael? Dale un clic más. Evidentemente, la madre de familia hizo un vínculo cercano con este muchacho, pero el padre no podía tener un vínculo cercano con su hijo. ¿Por qué? Porque ahí estaba Sara. Y Sara no sabía lo que estaba pidiendo cuando dijo, utilicemos el vientre de Agar. No sabía lo que estaba diciendo. ¿Usted cree tener ahí en la casa al amante, al hijo, y todavía tener que ayudar al hijo y tratarlo como hijo porque es el hijo del marido? No, qué enredo, qué enredo. 14 años después del nacimiento de Ismael, Dios le da un hijo a Abraham. Dale uno más. Y nace entonces Isaac. ¿Cómo cree usted que era el vínculo de los padres con Isaac? No, pues el chiqueado, el pequeño, el deseado, el hijo legítimo de ambos padres, la alegría de Sara, la alegría de Abraham. Mire, dice la historia bíblica que cuando destetaron a Isaac, hicieron una pachanga. Y dicen, cuando lo destetaron,
Imagine cuando tiene el primer diente, pues fiestas patronales le iban a hacer al mocoso, ¿verdad? Imagínese el cuadro. Y todo esto ante los ojos del hermano incómodo llamado Ismael, observando el cuadro. Pero quiero que vea la escena que estoy representando ahí, porque está viendo usted un hombre de 100 años. Está observando una mujer de 90 años. Está observando un chiquillo recién nacido, un chiquillo ahí, el deseado, y el hermano incómodo de 14 años de edad. No, espérenme, después de la comida hablaremos de los hijos, pero imagínense la escena y haciéndole los regalitos al consentido, al chiqueado y la fiesta. Y cuando cumplía Ismael años, ni cuenta se daban. Por supuesto, termina en una rabia de Ismael en contra de su hermano Isaac. Y lo empieza a molestar. Y lo empieza a molestar y lo sigue molestando y más y más y más y más hasta que Sara dice, basta ya, basta ya. ¿Sí escuchó bien? Sara dice, basta ya. Echa a esta sierva y a su hijo, porque mi hijo no va a heredar con el hijo de esta sierva. ¿Está escuchando hablar a Sara? Es Sara, ¿eh? Ahora, resulta ser que si ponemos en el esquema, dale uno más, el esquema de la vida de los padres y de los hijos, observe el esquema de donde el mayor tiene rencor en contra del menor. Eso se llama patrón familiar. Resulta ser entonces que el coraje que tenía Esaú con Jacob responde a una secuencia de patrones, en donde el mayor tiene odio y rencor en contra del menor. Y los hermanos y los padres y la familia están haciendo una profecía autocumplida en el hogar. Pero obviamente Rebeca no se quedaba atrás. Dale uno más. Rebeca es hija de un matrimonio más o menos estable. Pero nos dice la historia bíblica, dale uno más, que ahí había un hombre llamado Labán. Labán, el hermano de Rebeca. Y ahí, curiosamente, el triángulo tiene que ver con Labán. Si usted le tuviéramos el tiempo de leer cada historia, cada relato, se va a dar cuenta que efectivamente cuando el siervo de Abraham fue a buscar a Rebeca para buscar una esposa para Isaac, llega y ¿dónde estaba Rebeca? Estaba trabajando, trayendo el agua. ¿Dónde estaba Labán? Labán estaba en casa descansando. De hecho, cuando llega y pasa aquello del cántaro de dame de beber y voy a darte de beber a ti, a tus camellos, y una historia fascinante, pero él queda impactado porque Dios estaba respondiendo diciendo, esta es la mujer para Isaac. Pero cuando llegan y cuentan la historia los padres de Rebeca, ¿quién escuchó la historia? ¿Quién contestó la historia? ¿Quién es el protagonista? Le reto a encontrar una frase que dijeran los padres en la historia bíblica, no la hay. Todo el que está hablando, ¿quién es? Labán. Y Labán cuando vio las joyas, lo primero que se dice de Labán es esto, cuando vio las joyas y la riqueza que tenía el siervo, dijo, pásale, siervo de Dios, bendito del Señor, voy a darle forraje a tus camellos, a ver si me das una de las joyas que le diste a mi hermana y los zarcillos de oro, y vio la cantidad de camellos cargados de joyas. No, pues pásale, toma asiento. Pues mira, te cuento que Dios me reveló que la señal y que la canción, y ¿qué le dijo Labán? Estaba el papá ahí, ¿eh? ¿Qué le dijo Labán? Llévatela, es tuya. Y el siervo contento y todos felices haciendo una cena hermosa, y al otro día se levanta temprano Labán. Y la mamá, vean la historia, ahí está. Y Labán, vocero de la familia, le dice al siervo, bueno, déjanos a la doncella 10 días más. ¿Y cómo para qué? Dice el siervo, si Dios ha prosperado nuestro viaje, pues déjame ir. No, dice Labán. ¿Y pues quién va a traer el agua del pozo? ¿Y quién va a hacer aseo en la casa? Y voy a tener que dejar mi vida de descanso y de rascarme la panza, y ahora voy a tener que... ¿Se imagina la dinámica de la familia allí? Labán dice simplemente, pues preguntémosle a la doncella. Y cuando le dicen a Rebeca, ¿te irás con este hombre? ¿Qué dijo ella? Déjame pensarlo. Dame 10 días para pensar. Dijo, me voy.
A ver, ¿y cómo, por qué tan rápido dijo me voy? ¿Cómo habrá sido la vida en el hogar de Rebeca? Resulta ser, dale un clic más, que Rebeca jugaba el papel de hijo invisible en la casa, lo que hizo que ella mirara con mucho cuidado el papel que Jacob estaba jugando en su familia. ¿Por qué cree que Rebeca no permitiría que Jacob fuera el invisible? Porque seguramente ella jugó el papel de invisible en su propio sistema familiar. Herimos a nuestros hijos cuando no los tomamos en cuenta, cuando no los miramos. Pero estamos generando un programa que se va a activar con nuestros nietos. Salve a la generación número 4, sus hijos. Haga un legado de acuerdo a lo que Dios pide. Pero este libro se llama Hasta la tercera y cuarta generación. Dale un clic más. Cuando vemos el macrosistema y nos vamos a concentrar en la generación siguiente, que es la generación número 4, quiero que vea que Abraham es la generación número 1. Isaac y Rebeca, en ese cuadro, generación número 2. Y la generación número 3, ¿quiénes son? Esaú y Jacob. Estos tuvieron sus hijos. Dale un clic más. Y Jacob, nada más, mire, rompió el patrón. Con 12 hijos. 12 hijos. Evidentemente la historia de Jacob, de la familia de Jacob, no parece la historia de Jacob, sino la historia de José. Dale un clic más. Cuando vemos estos tres personajes importantes que son Rubén, Judá y José, nos damos cuenta, uno más, que el vínculo central está con José. José es hijo de Raquel y de Jacob. Pero recuerda que cuando se casó con ella 14 años después de que él quería casarse con ella. Cuando llega con Labán, su suegro de la familia, cuando llega con Labán, su suegro, y dice, oye, me gusta Raquel, es hermosa, acuerdan que trabaje él 7 años para que Labán le pudiera dar a Raquel. ¿Y qué hizo Labán? Labán era un hombre mentiroso, manipulador, convenenciero, que cuando vio las joyas de su hermana, también se puso amable con el siervo de Abraham, pero también cuando vio que Jacob estaba muy enamorado de su hija, no iba a dejarlo ir libre. Y entonces, después de 7 años de trabajo, dice la Escritura, que a Jacob le parecían pocos, porque era hermosa Raquel, y la amó en la noche de bodas que le dan gato por liebre. Y le dieron a Lea. Lea era la de los ojos delicados. Tenía ojos de cielo llenos de nubes. Ojos tapatíos que le zapateaban re duro. Algo tenía en los ojos, no nos dice qué, pero mire lo curioso, lo interesante. Imagínense al Jacob enamorado de Raquel. Y al otro día que despierta en la mañana y voltea, ¡santo Dios! La de los ojos delicados está ahí. Y mire que esas historias me las han contado muchos hombres. No, si yo con la que me casé es otra. No, tienes que ver, era muy modosita, muy linda, muy sensible, ahora es una chillona que no la aguanto, se transformó. ¿Se fija? No, es la misma chula, es la misma. Es más, hago un ejercicio simple. Piense en esa imagen de la mujer con la que se casó, ¿recuerda? Sí, la que tiene a un lado ahí, pero la mujer que se casó, ¿recuerda? Y trate de identificarla, compárela con la mujer que tiene a un lado. ¿Verdad que es diferente? Se ve diferente, véalo bien. Mire sus ojos. Le doy chance, voltea a ver sus ojos. ¿Qué ve en sus ojos? Arruguitas. Oh, disculpe, líneas de expresión. Sí, pero ¿se ha preguntado por qué de esa expresión? Sí, lo que está observando usted es amargura, enojo, rabia. Por eso la señora ni lo voltea a ver. ¿Ya se da cuenta? La señora está así. El pretexto es que está mirando al conferencista, escuchando, pone atención a la conferencia. No quiere voltearlo a ver a usted. ¿Sabe por qué? Porque a usted le entregaron esa hermosura de mujer y usted la convirtió en eso que le acompaña ahora. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por el trato que tiene con ella. Por el tiempo que le dedica. Por las palabras que le dice,
por la forma en que la trata. Todo lo que puede sacarla de los ojos delicados, fíjese nomás. Pero hay más. De pronto resulta que me doy cuenta de un patrón curioso. Dale un clic más. Evidentemente Jacob prefirió ¿a quién? A José. Y mire, el odio de 10 hermanos en contra de José. Ah, caray, ¿qué no lo vimos esto antes? Sí, nada más que en este caso son 10. Pero el odio del mayor contra el menor, dale un clic más. Si nos concentramos en la historia donde empezamos, el mayor odiando al menor, dale un clic más. Arriba, el mayor odiando al menor. Abajo, dale un clic más. Los mayores odiando al menor. Eso se llama patrón familiar. Ahí está en la historia bíblica. ¿Por qué está revelado? Porque Dios quiere que nos demos cuenta que nosotros estamos repitiendo patrones en nuestra familia también. Exactamente igual. De repente dice uno, ¡ay, qué chistoso! Qué curioso, yo era el hijo invisible en la casa y ahora tengo un hijo invisible en casa. Qué curioso, yo era el hijo preferido, hoy tengo un hijo preferido en casa. Qué curioso, yo fui violentado, ahora estoy violentando a mi hijo. Qué curioso, yo era hijo de un padre alcohólico, ahora soy alcohólico. Y ahí empiezan los patrones a repetirse de forma de secuencia y está delante de nuestros ojos la respuesta de Dios. Dios quiere que rompamos con esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero también me encuentro con otro patrón curioso. Dale un clic más. Cuando yo observo el vínculo de preferencia de Isaac con Esaú, dale uno más. El vínculo de preferencia de Abraham con Isaac, dale un más. El vínculo de preferencia de Jacob con José, dale uno más. Cuando volteamos a ver el papel de la mujer, uno más. Va a observar que ese vínculo preferencial también, uno más, observe, es el vínculo preferencial de Sara con Isaac, de Rebeca con Jacob y uno más, Raquel con José. Pero ahí me topo con algo interesante que no pude contestar. Ya notó que Abraham se casó con una mujer hermosa y estéril. Ya notó que Isaac se casó con una mujer hermosa y estéril. ¿Ya notó que Jacob se casó con una mujer hermosa y estéril? ¿Ya lo vio? Mire, Raquel estaba tan enojada con Jacob que le dijo, dame un hijo porque si no me muero, porque veía que Lea y sus concubinas tenían esos 10 hijos. Y una mujer tiene la necesidad de ser madre. Y entonces voltea a ver a Jacob y le dice, dame un hijo porque si no me muero. Y Jacob se enojó con Raquel, le dijo, yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Ora a Dios, Dios tiene misericordia de Raquel y le da a José, el soñador. Y le da a Benjamín. Y cuando nace Benjamín, muere Raquel. Lo más interesante es cuando unimos los patrones de los dos. Dale un clic más y observe los patrones triangulares. ¿Puede imaginar lo que genera la historia de uno y de otro? En un punto de confluencia se hace un río revuelto. Un río revuelto. Pero viene lo peor del caso, dale un clic más. Concéntrese en las relaciones de los mayores con los menores en secuencia. Ese es el resultado final de los vínculos relacionales. Uno más, observe el cuadro. En la parte céntrica está lo más peligroso de la historia, el vínculo roto entre Isaac y Rebeca. Pastor, estoy en tiempo, nos damos un tiempo. Se toman unos minutos porque si no lo voy a saturar de tiempo. Tómese los minutos que el pastor nos diga y 10 minutitos.